doctor, que tuve no sé si fue influenza o adenovirus que me pegó uno de mis hijos. Me quería morir. Tuve como 4 días pegado con 40, 39, 40 de fiebre. Pero eso es mucho para un adulto. Mucho, po. Mucho. Y para un hombre más todavía. No, un resfrío masculino. Pero es verdad eso, el resfrío masculino, porque yo le quiero decir... Salió un estudio que nos defiende, señores. Ha salido un se estudio que nos defiende. Existe el resfrío masculino. Cuando las mujeres dicen, ay, que son Hipocondríacos. Doctor, ¿usted alcanzó a leer eso o no? ¿Salió un artículo sobre eso? Sí, efectivamente se ha estudiado que cuando se hacen estudios de síntomas en cuadros virales hay una mayor cantidad de síntomas en el hombre que en la mujer. Ahora, eso ¡qué raro! es parte del folclore y de la risa que siempre hemos tenido. Que siempre se burlan de nosotros, las mujeres somos más resistentes. Es más, tan resistente que nosotras somos las encargadas de tener a los hijos. No, sí es verdad, si nadie lo niega. Así es. Pero cuando te resfríes, ahí recién vas a saber lo que es un parto. Pero tengas resfriado masculino. Cuando te resfríes vas a saber lo que es un parto. No, pero que además Pepe es hipocondriaco. Sí, No, ustedes lo vieron aquí, era como que, me siento mal, me voy a ir a sonar. Y salía mientras hablábamos de la contingencia, y se sonaba y se sentía mal. Y decía, ya, si se fue solo a sonar. Pero si el doctor te está explicando que es verdad. ¿Por qué es eso, doctor? Por lo ¿Qué menos, nos hace diferentes? Por lo menos se ha reportado, se han hecho estudios para ver si efectivamente hay diferencia en la intensidad de los síntomas en algunos cuadros y se ha visto que en el género masculino hay una constelación de síntomas más intensos. Eso se ha visto. ¿Cómo son sus resfríos, doctor Ugarte? Yo igual que todos los hombres ¿Quién lo cuida? Por eso mantiene las camas UCI al 99% máximo, que guarda una para él. ¡Ay, no! Oye, no, pero espérate. Lo que leí yo el otro día es que un estudio efectivamente de la Universidad de Rosensun en Kazajstán. Lo tienen. ¿A dónde está? ¡Tenemos! En la tercera. Dice, ¿existe el resfrío masculino y en qué se diferencia del que sufren las mujeres? Una enfermera lo explica. ¿Se acuerdan cuando siempre acá en los temas hablamos realmente de la menopausia y a ustedes les sorprendió cuando hablamos con el doctor sobre la andropausia? Que eso es lo que nos afecta a nosotros. Sí. Nosotros también somos sensibles. Pero mira. El término resfrío masculino es una broma que se aplica a los hombres que padecen infecciones respiratorias menores, como resfriados y que supuestamente exageran sus síntomas. Esto es lo que yo pensaba. Claro, se considera una enfermedad grave. Grave. El infarto, la meningitis, la tuberculosis y el resfrío masculino. Toda la razón, doctor. Según el estereotipo, un hombre se tumba en el sofá con una caja de pañuelos de papel, así es, Pepe, mientras su pareja, también con la nariz llena de mocos, sigue trabajando desde casa haciendo las tareas domésticas y además cuidando al otro resfriado. ¿Pero es real el resfrío masculino? Y aquí se hacen todas las preguntas. Dice, allá, suban nomás, chiquillos. Ya, y usted nos va parando, doctor. Sí. Usted es doctor. La gripe humana puede hacer referencia a diversas infecciones respiratorias, un resfriado, una gripe o incluso un caso leve de COVID-19, por eso es difícil compararla con la influenza. Pero para simplificar, digamos que la gripe masculina es en realidad un resfriado. Si ese es el caso, el resfrío masculino y la gripe tienen algunas características similares. En muchos casos la influenza, no siempre la influenza da con el cuadro severo, fiebre alta, dolores musculares. Hay todo un abanico y hay una parte de ellos que se manifiestan como un resfrío. Pero no todos, pero una parte que podría confundirse con un resfrío común. Ya, y ahí hay pruebas de laboratorios que decían, aquí está, de nuevo, supongamos que la gripe masculina es un resfriado. ¿Los hombres realmente tienen resfriados más graves que las mujeres? Ese es el estudio que hacía referencia. Y aquí está. Que yo leí que me llamó la atención. Mire, el estudio se titula La gripe masculina no es una cosa.
De hecho, mostró que había diferencias en los síntomas de hombres y mujeres. Exactamente. Este estudio analizó los síntomas de la rinosinusitis aguda, es decir, la inflamación de los conductos nasales y los senos paranasales, que explicaría la congestión y el goteo nasal, el dolor de cabeza inusual y el dolor de rostro. Entonces aquí la inflamación de los conductos nasales y seno paranasales. A ver, traigamos una codita. Sí, porque está en esta parte superior, ¿no es cierto? Sí. En esta parte donde se produce esta congestión. A ver, ¿dónde? Ahí. Dale nomás vuelta ahí. ¿A qué cámara lo Ahí muestra? Ahí lo estoy viendo. Sí. En esta parte es donde se produce la congestión. En toda esta cavidad, pero también en la parte superior, en los senos paranasales. Y esto da Eso es como la dolor en la sinusitis. cara, congestión, se tapan las narices, ¿no es cierto? Hay dolor en la frente y dolor debajo de las órbitas, acá en los maxilares superiores. Exacto. Ah, ya. Eso es lo que Volvamos. están diciendo en palabras simples, lo que ahí dicen. Volvamos al artículo. Volvamos al artículo. Entonces, dice, este estudio analizó, aquí dice ya, es decir, la inflamación de los conductos nasales y senos paranasales, que ya lo explicó el doctor, que explicaría la congestión o el goteo nasal, el dolor de cabeza sinusal o el dolor en el rostro. Todavía no veo aquí la comparación con hombres y mujeres. Cuando los investigadores evaluaron a los participantes al comienzo del estudio, los hombres y las mujeres tenían síntomas similares, pero en los días 5 y 8 del estudio, las mujeres tenían menos síntomas o síntomas menos graves. En otras palabras, las mujeres se habían recuperado más rápido. Por eso a los hombres les dura más los resfríos. Así es. Lo midieron. Ay, no, y Repe me mira serio y me dice, muy Pero fuerte. en el estudio que yo... Soy víctima. El estudio que yo leí, que se había publicado en una revista científica, que no me acuerdo el nombre ahora. ¿Lo leíste en TikTok o en Instagram? No, sí, no, una noticia que me parece que salió en CNN, Ay, ya. en la BBC de Londres, creo. Pero espérate, decía que la testosterona de nosotros, o sea, por tener mucha testosterona, nos generaba respuestas inmunes un poco más deficientes. Ay, la testosterona. Mira, dice que las mujeres califican sus síntomas peor que como los investigadores los calificaron al principio, pero dijeron que se recuperaron más rápidamente. Veamos qué dice el final. Ya. Dice, todo esto sugiere que los hombres no exageraban sus síntomas y que de hecho se recuperaban más lentamente. También sugiere que las mujeres sienten síntomas con mayor intensidad al principio. Aquí tengo yo una hipótesis. Ya, y aquí dice, yo tengo una hipótesis, doctor. Mire, ¿por qué está pasando esto? No es sencillo determinar qué está sucediendo biológicamente. ¿Sabe qué me tinca, doctor? Que las mujeres tenemos el umbral del dolor o de los síntomas más elevado que los hombres. Bueno, puede ser, porque biológicamente la mujer está preparada para dar a luz y eso biológicamente le implica exponerse a umbrales de dolor diferentes a los del hombre. Aunque nosotros se nos quiera hacer ver como el sexo fuerte, la mujer por naturaleza bueno, tiene que la mujer estar tiene más preparada esperanza de vida que el hombre. Claro. La mujer, efectivamente, uno podría suponer sin ninguna duda desde el sentido común, pero la ciencia también en algunos casos lo clarifica. Se puso serio, muestra así. Repe. No, ¿Ya? que efectivamente la maternidad genera que la mujer tenga que estar mucho más resistente, digamos. Desde Sí. el punto de vista para la gestación, Sí. como para el cuidado de... Te estoy hablando de que así antropológicamente, Puede no, ser. no Mira, socialmente. Mira, Repe, las mujeres suelen producir anticuerpos con mayor eficacia, por lo que responden con mayor eficacia a la vacunación. Otros aspectos del sistema inmunitario de las mujeres también parecen funcionar con mayor eficacia. Oye, somos eficaces. Mira, ¿por qué las mujeres tienden a tener respuestas inmunitarias más fuertes en general? Probablemente en parte se deba a que las mujeres tienen 2 cromosomas. Ay, aquí Los hay cromosomas buena X. explicación. A ver, doctor, cualquier cosa usted me pone Claro. pausa. 2 cromosomas X contienen genes importantes relacionados con la función inmunitaria. Esto les brinda a las mujeres el beneficio de contar con genes relacionados con la inmunidad de 2 cromosomas diferentes. Claro, porque las mujeres somos XX y los hombres son XY. Así es. Y parte de la respuesta inmune estaría relacionado
con genes que determinan esa respuesta que estarían en estos cromosomas. Mira, entonces cuando la señora le ve que su marido está, le dice, ¡ay, exagerado! Si yo también estoy resfriada y no me siento tan mal. Es real. Sí, pues por eso tú veis que las mujeres son... Porque los hombres son como más regalones y les gusta que lo... Mira, el estrógeno, la hormona sexual femenina, también parece fortalecer la respuesta inmune y como los niveles varían a lo largo de la vida, también lo hace la fortaleza del sistema inmune de las mujeres. Puede ser que la mujer a cierta edad empiece a declinar el tema de los estrógenos. Así es, porque por lo menos el efecto de estrógeno sería durante el periodo de edad fértil. Y por otro lado, la testosterona, por lo menos en algunos virus, se ha asociado a peor cuadro de síntomas con algunas infecciones. Se estudió, por ejemplo, en COVID, los niveles de testosterona y gravedad de la enfermedad COVID. Oye, espérate, ¿de qué universidad es este estudio? Todavía no sabemos. Porque es cierto que los hombres tienen más probabilidades de morir a causa... Y con Z, sí, claro, Massachusetts. No, es que... Es de la Universidad de Massachusetts. Y le di su nombre. Fue publicado en la revista American Square. Around the world. Michelle, ¿no viste la evolución de Repe? Porque está ya echando la talla, hablando con el doctor, y de repente... Es que me estoy dando cuenta que masculina. voy a morir antes que ustedes, po. Porque ahí dice, es cierto que los hombres tienen más probabilidades de morir a causa de alguna enfermedad infecciosa, como el COVID-19. Lo que está diciendo el doctor. Oye, además que tú eres el que más se afecta con los resfríos, pero ¡Qué bueno que llegaste, Michelle! No sé dónde te había ido, pero yo decía eso todo el tiempo. Nosotros hemos estado todos resfriados y el que peor se siente, ¿quién es? Repe. El único que falta porque se siente mal, Repe. El único que ha llamado por teléfono en la mañana. No te sientas mal, si estamos a tu favor. Mira, me estoy desangrando y ustedes no han hecho nada. ¿Por qué Repe se le rompió la mano? Me estoy desangrando, me voy a morir, ustedes hacen reírse de mí. Oye, pero fuera de talla, porque el hombre se sienten tan mal con un resfriado. Bueno, pero ojo, que eso, mayor mortalidad en COVID. En influenza no es igual. No es igual. En influenza, ¿se acuerdan que las mujeres embarazadas tienen más riesgo con influenza? Bueno, claro. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Y lo que pasó en el 2019, que las mujeres embarazadas, por eso se vacunan a las mujeres embarazadas por el riesgo. Exacto. Entonces, depende también del virus. Oye, yo creo que Fernando Alarcón debe estar feliz en su casa viendo este programa diciendo, mi personaje, el Alaraco, ahora es real. Yo amaba a ese personaje. ¿Te acordás que se refiere? ¡Mujer! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! Me quedó un poquito la ventana abierta. Y subí el sofá, se subía en el sofá. Y Repe, busca en TikTok. No, CNN en español. Exageran los hombres... CNN en español, si quieres lo Yo pueden... respondo. Sí. Exageran los hombres los Mira, síntomas... aquí está Repe. Claro que él tiene la nariz más chica. Esta fue publicado el lunes por la revista médica BJU. Pero ¿Viste espérate, que nadie lo conoce? ¿Usted la conoce, doctor? Sí. ¡Ay, doctor! No, es una Va a llegar una doctora, va a llegar una doctora. Sí, no, ¿Era arriba? No, por favor, no nos miren en menos. Es The British Medical Journal. No. Y el comité editorial de hombres del British Medical Journal publicó la artículo. No, Oye, pero espérate. Va encima de la revista, parte con el encabezado. Kylie Sue explora si los hombres son cobardes o simplemente inmunológicamente inferiores. O sea, esto es algo... Buena hipótesis. Menos mal que no puso todas las anteriores, porque O sea, ella... es algo mundial. Yo pensé que era solamente en Chile. ¿Viste? no. Pero mira, Mundial. tenemos un WhatsApp. Atención con este. Dice, hola, buenos días. El resfrío masculino viene del hecho de que los hombres no se quejan de cualquier dolencia, porque así nos crían desde chicos. Entonces, cuando el hombre enferma, no cae hasta que ya la enfermedad es fuerte. ¿Quién escribió eso? Repe no estaba buscando, Repe estaba mandando un WhatsApp. Repe estaba mandando un WhatsApp, lo descubrí.
Mira los hombres, mira, puro hombre, mira. Los hombres, los chiquillos no pueden ser. Están sufriendo por este tema. No, ¿Quién es el autor de la Lorena estaba ese así, WhatsApp? estaba- No, Porque- ver a la Lore, Muchas quiero ver a la Lore. Y recuerden, hasta la próxima. Pobrecita la Lore. Y recuerden, amigos, no es que seas cobarde. Y recuerden, Estás resfriado. hasta la próxima. Hasta la próxima. Digimon quería ser. Oye, pero ¿sabes qué pasa? Que ahora usted va a ver a su pareja, a su hermano, a su papá, qué sé yo, iba a decir, ¡uy, exagerado! Igual que el repe. No, pero ¿sabes qué? Igual que el No nos repe. culpe, somos inmunológicamente inferiores. Claro, ojo que hay diferencias. Si ustedes ven esto, en medicina uno lo ve. Las mujeres tienen un sistema inmune sutilmente diferente al de los hombres. Sutilmente elevado, Superior, digamos. superior. Están más preparadas para respuesta inmune y frente a algunas enfermedades responden mejor. Pero eso también las hace propensas a tener enfermedades inmunológicas más que los hombres. Por ejemplo, artritis reumatoidea, La autoinmune. lupus, autoinmune. Están activos su sistema inmune, por decirlo Ya. en una manera más clara, más simple, que presentan más enfermedades autoinmunes. Mire. Es decir, que el propio cuerpo se ataca a sí mismo. Se ataca a sí mismo. Los hombres también, pero un poco menos que las mujeres. mujeres. Hay más de este tipo de enfermedades. Y frente a enfermedades comunes como un resfrío, las mujeres, inicialmente la respuesta es igual, el día 1, igual el hombre y la mujer. Pero según pasan los días, la mujer rápidamente controla la enfermedad y el hombre es más lento en la respuesta Ya. y está más Tengo una achacoso. pregunta, doctor. Michelle, ¿también tiene una pregunta? Por favor, haga su pregunta. ¿No tiene nada que ver esto con el umbral del dolor? Puede ser, porque efectivamente la tolerancia al dolor de la mujer parece ser un poco diferente a la del hombre. Esta imagen estereotipada del hombre resistente al dolor, recio, que soporta múltiples bluff, agresiones nomás, sin puro problema, no es del todo, desgraciadamente no es todo real. Y probablemente las mujeres son más resistentes al dolor y a Sí. las dolencias físicas. La naturaleza nos hizo así. Si yo no sé a quién se le ocurrió poner que éramos el sexo débil. La ciencia ha demostrado todo lo contrario. Toda la razón. Tenemos un artículo. Después yo hago mi pregunta. Ya, dice: el estudio que muestra que los hombres son más sensibles al dolor que las mujeres. ¿Y por qué? A ver, aquí ya estamos ampliando más que resfrío, más que gripe masculina. Ya dice: nos propusimos hacer un experimento para observar la hipersensibilidad al dolor en ratones. No, pero espérate que pero te estáis saltando cosas. Te estáis saltando cosas que son importantes. Un nuevo estudio. Salió buena. Recuerdan de forma distinta el dolor, hombres y mujeres. Pero ¿qué implicancias tiene el descubrimiento? Pero que no se salten esto porque son cosas importantes. Lo experto. La Expertos universidad. de la McGill University y de la Universidad de Toronto, ambas canadienses, no esperaban que los resultados los sorprendieran tanto. Le vamos a poner suspenso. ¿Te sorprendería decir que la mujer tiene el umbral del dolor más alto? No, po. No, po. O sea, no, si po. no, No te po, si sorprendería. ya sabemos que Es tenemos como el lo que umbral del está dolor en el más. inconsciente colectivo, pero acá dice que nos va a sorprender. ver, veamos. Atención. Veamos. Yo no lo he leído, ¿ah? Dice, nos quedamos, ya bueno, aquí dice que encontraron unas sorprendentes diferencias entre los niveles de estrés entre los ratones machos y hembras. Y decidieron extender el experimento a los humanos. Ah, esta parte está buena. Pasaron de los ratones y Sí, después a po. los humanos. No Sí, es que esa nos era la compararon idea. con los ratones Ya. a nosotros. Po. Esto decía, experimento a los humanos, curiosos por saber si los resultados serían parecidos. Y miren esto, nos quedamos impresionados cuando vimos que parecía haber las mismas diferencias entre hombres y mujeres que habíamos visto en ratones. ¿Ya? A ver, sigan nomás. ¿Cómo le preguntan Así al fue el ratoncito? experimento. Para realizar la investigación, científicos necesitaron a 41 hombres y 38 mujeres entre 18 y 40 años. Los llevaron a una habitación donde les aplicaron calor en el antebrazo para producirles un dolor leve. Posteriormente, los sujetos debían calificar el dolor en la escala de 1 a 100. Justo después de ese dolor leve,
sometían a los sujetos a un dolor más intenso. Chuta. Ahí les pidieron que le pusieran un brazalete hinchado para medir la tensión arterial y que hicieran ejercicio con los brazos durante 20 minutos, algo que puede resultar agotador e incluso doloroso. Y al día siguiente volvieron a llevar a los sujetos a la habitación donde habían sufrido dolor el día anterior para investigar cómo les afectaban los recuerdos de lo que habían sufrido. Y entonces llegó la sorpresa. Al aplicarles el dolor leve del primer día, los hombres lo calificaron como más doloroso que el día anterior y como más doloroso que las mujeres. ¿Será que se quedan como con el recuerdo? Pero estamos... Aquí dice, los hombres anticipaban el dolor que estaba por llegar. Era psicológico. Y en su caso, el estrés de esa anticipación causó una mayor sensibilidad al dolor. Son más sensibles. Oye, pero que el las estudio mujeres. es más que eso. O sea, son alaracos en realidad. En palabras simples. Sí. Imagínate, es como si te van a poner una inyección. Entonces tú sabes, te empieza a doler antes. Claro. Así. Eso. Ya dice, había razones para esperar una mayor sensibilidad al dolor el segundo día, pero no había ninguna razón para esperar que fuera específico para los hombres. Fue toda una sorpresa. Y dicen que en los ratones eso pasó lo mismo. Y suban nomás, chiquillos. Sigan nomás. Dice. Ya. Entonces dice, para confirmar que el dolor aumentó debido a los recuerdos del día anterior, o sea, basta que los hombres se acuerden de cómo estuvieron resfriados la vez anterior cuando ya empiezan a quejarse. Los investigadores inyectaron a los cerebros de los ratones machos un medicamento que los bloquea de la memoria. Imagina. Tendríamos que desmemoriarlos. Claro. Bueno, pero es el dolor Ahí está. físico. ¿Cuál es el dolor emocional? Tengo una pregunta, doctor. ¿Ya? Para ser justa con esto, porque lo que leíamos en el primer artículo es que el nivel de estrógenos que tenemos las mujeres nos hace ser, o estar más preparadas o menos sensibles para una enfermedad. Un mejor sistema inmune. Pero resulta que ese nivel de estrógeno puede bajar después, no sé, por la época de la menopausia. Y quizá una persona que ya tiene, no sé, 55 años dice, oye, ahora me enfermo y caigo como pollo. Y antes no me pasaba. ¿Puede ser que cambien los síntomas? Puede ocurrir, de hecho vemos en algunas enfermedades que hay bastantes estudios como enfermedades al corazón que las mujeres en el periodo de fertilidad tienen menor incidencia, por ejemplo, de ataques al corazón, infarto miocárdico, después se equiparan con el hombre y aumentan. Ya. Entonces, eso no solo es debido a hábitos de comida o de consumo de tabaco, sino al factor protector de estrógeno. Desde el mismo punto de vista, la inmunidad cambia en la mujer y también el efecto del estrógeno. No es solo el estrógeno, pero también el estrógeno influye en la inmunidad. Claro, porque es probable que los hombres y las mujeres en algún minuto se equiparen. Siempre nos preocupamos de los adultos mayores en general, ¿cierto? Sobre todo en esta época del año. Puede ser que sean ambos igual de sensibles, por ejemplo, a ciertas enfermedades, los virus, por ejemplo. Puede ser, pero también hay cambios conductuales y eso hay que diferenciarlo. Hay cambios en la forma como se relacionan, cómo salen, en fin, los hombres y las mujeres. Y eso puede incidir en la presencia de enfermedades. Y también hay hábitos culturales. Uno da de alta a una mujer que ha estado hospitalizada con una operación y todo, y llega a la casa a ordenar, a barrer debajo de la cama. No se puede quedar acostado. Y el hombre llega a la cama y hay que atenderlo. Que no le duele nada. Con la misma jornada laboral, básicamente. Chiquillos, hizo lo posible, disculpen. Di pelea, pero... Aquí no puedes decir que estás en desventaja. Es más, Di la pelea, di la pelea. Sí. ¿Cómo te sientes, Repe? Un poquito cansado, adolorido. Tiene una herida. Tiene una herida en la mano. Yo pensé que iba a tener que ir a urgencia. No, de verdad, yo creo que... Yo le había preguntado a usted, doctor, cómo eran sus resfríos.
Claro. Porque ya es similar a de Claro, Repe. todos los dardos. No, yo asumo, Repe, yo asumo absolutamente. En la casa estuve resfriada la Antonieta Ya. y después estuve resfriado yo. Adivinen la diferencia entre el resfriado de Antonieta y el mío. Antonieta hacía de todo, ordenaba, se puso a cocinar. Yo llegué, mi amor, me siento resfriado, le decía. Me voy a acostar. Llegó caminando apenas a la cama. Apenas llegó caminando a la cama y... Apenas a tirar. Sí, doctor, usted se refirió como ahora, como en abril, mayo. Sí. Sí, porque además nos llamó la atención que el doctor, mire, que se Estuviera haya tomado resfriado, además su claro. vida porque estaba enfermo de verdad Sí. para no venir a trabajar. Pero si un resfrío masculino es una cosa. No es cualquier A cosa. otro nivel, a otro nivel. Doble dosis de vacuna necesitamos nosotros, doctor. Oye, tenemos otro WhatsApp. A ver. A ver. Dice, hola Pri, Repe, Michelle y eminencia del doctor. Gracias por alimentar la mente de mi señora. Estoy enfermito, algo resfriado. Se dio el lujo de subir al dormitorio y refregarme en mi cara. Soy más laraqueto que Repe con gripe en el matinal. Y más inestable que pronóstico de la Michelle en la mañana. ¡Qué buena! ¿Quién es? Genial. Alejandro Ancud. ¿Qué pasa? Oye, Alejandro. apúrate. Ale, te ganas un aplauso. Pobres hombres. Alejandro, yo lo entiendo, viejo. Oye, pero No es te das fácil. cuenta que podemos haber dejado la embarrada. Los pobres hombres que están en su casa resfriados, cuidados por sus señoras, y nosotros qué estamos bueno. diciendo que son alaracos. No, pues. Efectivamente existe el resfrío masculino, por favor. Valiente, porque te